Otra herramienta que Excel nos entrega para el manejo de una tabla de datos es el filtro. A la hora de mostrar los datos de una tabla que cumplan con un criterio fijado por el usuario, Excel puede hacerlo de forma simple, es decir, filtrar por un único campo o filtrar la lista por diferentes campos a la vez. Observa la simulación que mostrará cómo ocupar el filtro. El filtro se encuentra dentro de la ficha Datos. Dentro de la ficha Datos se encuentra el filtro y lo representa el botón con forma de embudo. El primer paso es seleccionar una celda que se encuentre dentro de la tabla a filtrar. No es necesario seleccionar una celda que esté dentro de la columna Filtrar, solo debe ser una celda cualquiera dentro de la tabla. Luego se selecciona el botón Filtro. En cada una de las columnas de la tabla se aprecia el filtro activado para usarlo. Este se representa por un selector de lista que aparecerá en el sector derecho de los encabezados de columnas de la tabla. Para filtrar la tabla se debe seleccionar el selector de lista de la columna Filtrar. En este se filtrará la columna Est Civil. Aparecerán las diferentes opciones de filtrado para la columna. En este caso, será la columna es civil. Dentro de las opciones que se destacan están las de ordenar, que funcionan de la misma manera que en la herramienta ordenar. También se aprecian opciones de filtros de texto. Estas opciones varían según el tipo de dato que se encuentre dentro de la columna filtrar, dependiendo si son datos de texto o numéricos. Y por último, aparecerán los datos específicos que contiene la columna. En esta ocasión se mostrarán todas las personas casadas. La opción que se mostrará será la que esté activada. Esta se identificará por un ticket. Finalmente, se aprecia la columna filtrada. Se identifica que el filtro está aplicado en la tabla por lo siguiente. La columna en la que se aplicó el filtro cambia el símbolo de selector de lista por el símbolo del filtro aplicado. Además, los encabezados de las filas de la tabla cambian el color de sus números por azul. Esto indica que estas filas son las que están visibles al aplicar el filtro. Se elige la opción Seleccionar todos para que se muestren todas las opciones de la tabla. A continuación se aprecia la tabla sin el filtro aplicado anteriormente. Excel permite realizar más de un filtro. Esto depende del número de columnas que tenga la tabla. Si la tabla tiene 5 columnas, se pueden realizar 5 filtros diferentes al mismo tiempo, pero se mostrarán los datos que cumplan con esos 5 criterios de filtración al mismo tiempo. Observa la simulación y verás cómo filtrar una tabla por más de un criterio de filtrado. Aquí se aprecia la tabla filtrada por una opción en la columna Zona. Ahora se mostrará cómo seleccionar más de una opción en la columna Zona. Aquí se aprecia la tabla filtrada por más de una opción en la columna Zona. Ahora conocerás otras opciones de filtrado. Para realizar un filtro con criterios más específicos, se selecciona la opción Filtros de textos. Luego aparece el cuadro de lista de acceso rápido de autofiltro personalizado. La lista de opciones de acceso rápido de autofiltro personalizado será distinta si los datos que se desean filtrar son numéricos.
Se abrirá el cuadro de diálogo de autofiltro personalizados. En este cuadro se pueden ocupar distintas combinaciones de opciones de filtrado de los datos. El cuadro de autofiltro personalizados está compuesto por dos cuadros de criterios. Estos permiten personalizar uno o dos criterios a la vez. Además, se encuentran los conectores I, U, O. El conector I exige que ambos criterios se cumplan al mismo tiempo y el conector O permite que se cumpla uno de los dos criterios o los dos. Ahora mostrarás todos los datos de la columna trabajador que empieza con la letra J. Aquí se aprecia la tabla filtrada por los trabajadores que comienzan con la letra J. Ahora mostrarás todos los nombres que finalizan con la letra O. Para realizar un filtro de la información en forma parcial, se ocupan los comodines de autofiltro. El asterisco sirve para reemplazar cualquier grupo de caracteres. El signo de interrogación sirve para reemplazar cualquier carácter individual. Para reemplazar los caracteres del nombre se ocupa el asterisco. Luego se escribe la letra O sin espacio. Con esto indico que el nombre debe terminar con la letra O. El primer y segundo apellido serán reemplazados por dos asteriscos separados por espacios, al igual como están en la tabla. Aquí se aprecia la tabla filtrada por todos los nombres de los trabajadores terminados con O. Ahora se muestra la tabla sin filtros aplicados. Observa la simulación para conocer cómo filtrar datos numéricos. Las opciones de acceso rápido al cuadro de autofiltro personalizado se han modificado, ya que los datos a filtrar son numéricos. Dentro de estos datos se encuentra la opción 10 mejores. Aparecerá el cuadro de diálogo de autofiltro de las 10 mejores. En este cuadro se puede configurar el filtro para aplicar en los datos numéricos. En el primer cuadro de opciones se pueden seleccionar la opción superiores o inferiores. La opción superior filtrará los datos numéricos mayores y la opción inferior filtrará los datos numéricos menores. En este caso se necesitan mostrar los datos inferiores. En el segundo cuadro de opciones se pueden seleccionar la cantidad de datos que se necesiten filtrar, ya sean superiores o inferiores. En este caso se necesita mostrar la cantidad de 11 datos. En el tercer cuadro de opciones se pueden seleccionar la característica de datos que se necesiten filtrar. En este caso se necesitan mostrar datos que sean elementos. Aquí se aprecia la tabla filtrada por los 11 ingresos más bajos. A continuación, se mostrará cómo filtrar el 5% de los ingresos superiores de la lista de datos. Finalmente, se aprecia la tabla con el filtro aplicado. Ahora se mostrarán los datos de la tabla sin el filtro aplicado anteriormente.
Aquí se muestra la tabla sin el filtro aplicado. Sigue la simulación para filtrar la tabla por colores. En las opciones de filtrado de la columna Profesión se encuentra la opción Filtrar por colores. Esta opción no existe en versiones de Excel anteriores a la 2007. Luego aparece el cuadro de opciones de colores de la columna a filtrar. Estos colores son los que están en la columna que se aplica el filtro. Aquí se aprecia la tabla filtrada por colores. Realiza las siguientes instrucciones para cambiar el filtro por otro color. Finalmente, se aprecia la tabla filtrada por color. A continuación, se aprecia la tabla sin el filtro aplicado anteriormente. Ahora desactivarás el filtro de la tabla de datos. Aquí se muestra la tabla sin ningún filtro aplicado. ¡Muy bien! Has aprendido a ocupar la herramienta filtro.